Dios me los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Estamos contentos de tratar de compartir la palabra del Señor. Mi nombre es el hermano Ángel González, hermanos, y estamos compartiendo desde acá, desde el Templo de la Fe, nuestra clase, nuestra lección virtual que concierne para esta semana. Estamos estudiando, hermanos, la unidad número 2, que titula La historia del Nuevo Testamento. Y el título que vamos a estar compartiendo, hermanos, en esta preciosa tarde es Otras cartas del Nuevo Testamento. Así de que comencemos, hermanos, y vamos a comenzar con una oración. Y les saludo, hermanos, y me da mucho gusto, hermanos, que pues poderlos yo ver y que ustedes me vean a través del monitor. Dios me los bendiga, hermanos, así que oremos. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por siempre. Señor, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Tú tienes el cuidado, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de tus siervos, de aquellos, Señor, que comparten y predican también tu palabra, Señor. En estos tiempos, aunque aparentemente las circunstancias no son las más favorables, las más adecuadas, Señor, sino que estamos, Señor, el mundo entero pasando por esta transición, Señor, de esta enfermedad que hay, Señor. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor. Toma el control de todas las cosas, Señor. Si hay alguno que está pasando por alguna enfermedad, pon tu mano sanadora. Ahora mismo, Señor, nosotros creemos en que tú sigues siendo el Rey de Reyes, el Señor de milagros, el Señor que para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Toma el control y guarda, Señor, de tu pueblo. Y, Señor, encomendamos que podamos gozarnos y disfrutar de esta clase en este precioso día. Y pon palabra en mi boca, Señor, y también lo que tú has puesto en mi corazón y que podamos compartir, Señor, esta lección. Amén y amén. Las clases anteriores, hermanos, habíamos estado estudiando sobre las epístolas o las cartas que escribió el apóstol Pablo. Pero en esta clase concierne, hermanos, las 8 cartas en el Nuevo Testamento que no fueron escritas por Pablo. A menudo se denominan epístolas generales. 3 fueron escritas por Juan, 2 por Pedro, una por Santiago, el hermano del Señor, y una por Judas, también hermano de Jesús. Se describe o se desconoce quién escribió Hebreos, y esto es un tema de especulación entre los teólogos, pero el mensaje de Hebreos es importante, ya que el estudio de hoy se encierra en las verdades contenidas en algunas de estas cartas. Los teólogos, hermanos, han entrado así como en cierta especulación de quién escribió el libro de Hebreos. Algunos mencionan que puede ser que lo escribe el apóstol Pablo, otros que Lucas, el doctor Lucas, también que fue discípulo apóstol. Pero lo más importante, hermanos, es que el libro de Hebreos encierra unas verdades muy fundamentales acerca de quién fue el Señor Jesucristo. La verdad central, hermanos, es que la palabra de Dios describe la vida cristiana. El versículo clave está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, y dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esta lección, hermanos, considera importantes enseñanzas de las epístolas de Santiago, Pedro, Juan, Judas y el autor de Hebreos. Después de 2 lecciones sobre las epístolas del apóstol Pablo, el enfoque de hoy es la enseñanza de otros líderes dentro del círculo de la iglesia primitiva y el espacio que no permite tratar extensamente por el tiempo el trasfondo de cada libro, pero se recomienda que usemos, hermanos, la Biblia
de estudio o comentarios. Si pudiéramos, hermanos, hacer un bosquejo de esta clase, podríamos poner como número 1 la preeminencia de Cristo, en una manera, en síntesis. Jesús, que es el Hijo de Dios, Jesús como nuestro sumo sacerdote, como punto número 1. Como punto número 2 sería la provisión de la fe. La fe produce buenas obras, y que basado en esa fe, hermanos, uno debe persistir o ser consistente en seguir, hermanos, persistiendo en la fe. Número 3 es la necesidad o lo que nosotros podemos encontrar o establecer acerca del amor, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos llama a un amar a los demás, a un amar a nuestro prójimo. Entonces, 3 cosas, hermanos: la preeminencia de Cristo, la provisión de la fe y la necesidad del amor en nuestra vida. Así que en estos libros pudiéramos hacer una pequeña síntesis de lo que concierne a la clase. Comprender que los cristianos deben reconocer que Cristo es preeminente y que la fe debe ir acompañada de las buenas obras. Aceptar la responsabilidad que acompaña el llamado a expresar la fe a través de las buenas obras, considerar formas de expresar la fe y el amor piadosos a través de las buenas obras. Así que, hermanos, la preeminencia de Cristo. En el libro de Hebreos, hermanos, nos da ciertos puntos específicos, hermanos, de en sí lo fuerte, lo establecido que el libro pone a Cristo, hermanos, como preeminencia, como número 1, como el único, el autor, el consumador de nuestra fe. Miren lo que dice, hermanos, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Jesús mismo, por su palabra, por él siendo el mismo verbo expresado por el Padre, él hizo todas las cosas, aún el mismo universo. Dice el salmista, hermanos, que el cielo es el trono de Dios y la tierra es donde Jesús mismo, hermanos, pone sus pies. La tierra es el estrado de sus pies. Entonces, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, a través del universo, de las estrellas, del sol, de la luna, del aire, del mar, de las nubes y todo eso que nosotros podemos contemplar, hermanos, dice que eso cuenta la preeminencia y la gloria de Dios. El cual dice, hablando de Jesús, el cual siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la preeminencia de Dios mismo. Jesús, hermanos, es la substancia de lo creado por Él. Jesús es el consumador de todas las cosas. Y
Y Jesús, hermanos, aún en el Antiguo Testamento, como muchas de las creencias que creían que Moisés era mayor, que Abraham era mayor, que Josué era mayor, en realidad, hermanos, fueron hombres utilizados por Dios, pero en sí, hermanos, quien vino a consumar todas esas cosas, hermanos, fue Jesús mismo, a través de lo que él hizo, a través de lo que él en sí él proclamó ser el Hijo de Dios. Así que, hermanos, la preeminencia de Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús mismo es nuestro sumo sacerdote. En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, era ejecutado por los sacerdotes descendientes de descendientes de Aarón, quien junto con sus hijos fue ordenado para servir como sacerdote, en Éxodo 29. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, es muy superior al sacerdocio de Aarón. Él no tenía pecado, así que él podía presentarse como el sacrificio para proporcionarnos la redención. En el Antiguo Testamento, hermanos, los sacerdotes entraban al lugar santo, al lugar santísimo, para ellos proclamar y dedicar su vida, y proclamar y dedicar y pedir perdón por sus propios pecados, y después el orar y proclamar por perdón de los pecados del pueblo. El caso de Jesús, hermanos, Jesús, siendo él el mismo Hijo de Dios, él se dio del todo para que nosotros pudiéramos tener esa redención a través de Jesús. O sea que él fue el sumo sacerdote, él fue quien fue, hermanos, llevado a la cruz por cada uno de tus pecados y por cada uno de mis pecados. Así es de que él es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Así que tenemos sobre eso, hermanos, que Jesús es la preeminencia, que Jesús es la preeminencia, Cristo es la preeminencia de Dios, que Él es nuestro sumo sacerdote. Así que Él, hermanos, provee también nuestra fe. La fe, como dice en el libro de Santiago. La fe produce buenas obras. Dice el libro de Santiago, hermanos, capítulo 2, en el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y dice el verso 26 del libro de Santiago, capítulo 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud el conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor. Entonces todo encierra, hermanos, en cómo nosotros podemos entender que Él mismo provee para nosotros la fe. La fe. La fe es importante en cada uno de los oyentes, la fe es importante en cada uno de nosotros, porque ¿cómo podemos nosotros profesar, hermanos, que amamos a Dios, pero si no lo tenemos? Entonces, todo, hermanos, básicamente tiene que ir conectado, tomado de la mano, una cosa con otra. ¿Cómo puedo yo expresar que Dios existe, que Dios es, si no lo experimento, si no lo hablo? Mire, hay unas preguntas que dice aquí en nuestro maestro. ¿Cómo se reconoce a un cristiano? Preguntamos. Sabemos que somos salvos por la fe y no por obras. ¿De acuerdo? La fe no es una cualidad visible. Entonces, ¿cómo pueden los no creyentes ver la fe en la vida de los amigos y seres queridos o compañeros
y trabajo y vecinos que no son creyentes, las respuestas podrían ser similares a su amor. Por los demás, su manera de tratar a sus vecinos o su asistencia a la iglesia y el compartir la fe con otros. En sí, hermanos, estas verdades fundamentales de la fe cristiana, solo Cristo es nuestro sumo sacerdote y autor de nuestra salvación. La fe sin obras está muerta y todo tiene que ir acompañado, hermanos, de creerle a Dios que Él puede obrar en milagros, que Él puede hacer su voluntad en medio de cualquier situación. Entonces, saber que si yo creo en Dios y que si yo creo en el Señor, la fe que a mí me mueve, la fe que a mí me hace caminar y seguir creyendo en Él, hermanos, trae un completo entendimiento de que yo sé que Dios está ahí, aunque no lo vea, porque dice el libro de Hebreos que es pues la fe, la certeza, entender que las cosas buenas vienen a mi vida, que las cosas que aunque aparentemente en nuestros ojos carnales aparentemente no se ve que son tan buenos, hermanos, pero en mi corazón y en mi espíritu me conecta a que es pues la fe, la certeza y la convicción de las cosas que aunque no las vemos, pero se esperan, que vienen, que están a mi alrededor, que pueden caminar y fluir conmigo o con ustedes, hermanos, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de héroes de la fe, como dice el libro de Hebreos. Por ejemplo, cuando Abraham salió de su tierra, hermanos, dice la Biblia que él iba buscando bajo esa promesa que Dios le había dado como al Dios invisible, al Dios que él no podía ver, pero que él sabía y entendía que él iba a caminar y que la bendición que Dios le había prometido, él la iba a alcanzar. Entonces, yo me imagino a Abraham como con sus ojos cerrados, creyendo en que Dios ahí estaba, y iba buscando y entendiendo que él iba a encontrar a Dios ahí. Así es nuestra vida, hermanos. Que estar convencidos, estar en nuestro corazón con toda la convicción de que Dios está en medio nuestro, hermanos. Y que eso nos anime a seguir caminando, a seguir trabajando, a seguir fluyendo, a seguir produciendo buenas obras y a seguir persistiendo en la fe. El libro de Judas, hermanos, dice que describe a personas impías que trata de llamar a los creyentes a defender su fe en medio de la impiedad. Luego proporciona instrucciones sobre cómo los cristianos pueden prepararse para las batallas espirituales que enfrentarían. Judas, hermanos, se vio obligado en su epístola a desafiar a sus lectores a luchar por la fe, aunque habían falsos maestros que estaban ejerciendo una influencia negativa en la comunidad de la fe, y Judas desenmascaró sus metas e hipocresías. También animó a la comunidad de fe a enfrentarlos. Al acercarse al final de la breve epístola, resumió y aplicó este mensaje, el mensaje de la fe. Así es de que, hermanos, persistir en la fe, creerle al Señor, no desmayar, seguir constantes, seguir persistentes en seguir creyéndole al Señor, porque a su tiempo, hermanos, segaremos lo que nosotros hemos sembrado, seguirle creyendo al Señor. Y lo otro, hermanos, es la necesidad del amor. No debe sorprendernos que el tema principal de las epístolas de Juan el apóstol, es el amor.
Recordemos que en el Evangelio de Juan el autor se refiere a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. Qué manera tan maravillosa de identificarse como el Juan, el discípulo amado. También en esta epístola, Juan el apóstol enseñó profundamente sobre la realidad del amor de Dios, así como el efecto que el amor debe tener en la vida diaria. Mire lo que dice el pasaje el pasaje del libro de Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces nos llama, hermanos, a amarnos de corazón y no tan solamente de labios, aunque podemos expresarlo, claro, pero dice la Biblia, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué abunda, hermanos? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué abunda en tu vida? ¿Qué es lo que hay dentro de ti para que tú puedas expresarlo? Entonces, pedirle al Señor que entendamos que Él es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro autor y consumador de la fe, y que la fe, hermanos, en lo que yo creo, en lo que yo predico, en lo que yo testifico, pueda reflejar que verdaderamente Dios habita en mí, que Dios vive en mí. Entonces, de esa manera, de tal manera, nosotros podemos ver que hay una conexión entre el ser humano con Dios mismo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce porque no ha tenido la experiencia del amor de Dios para con su vida. Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Primera de Juan capítulo 4 verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La pregunta es, ¿has nacido? ¿Has nacido de Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces que verdaderamente Él ha sido el autor y el consumador de tu fe? ¿Que Él es verdaderamente el Hijo de Dios? Quiero terminar con esto, hermanos, acerca de qué es lo que Dios nos dice a nosotros, qué es lo que Dios trata de comunicarnos. ¿Cuál es su percepción de Cristo? ¿Cuál es tu percepción de Cristo? Su respuesta a esta pregunta es la base de lo que hará en relación con este estudio. Jesucristo no es igual o comparable a nadie. Él es absolutamente preeminente. Él es único. Jesús es lo esencial que verdaderamente nosotros debemos tener en nuestra vida si queremos persistir, si queremos seguirle creyendo, si queremos amor, si queremos seguir confiando en Él. Debemos creer en que Jesucristo, Él es absolutamente todo para nosotros. Y si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo. Como nuestro gran sumo sacerdote, Él mismo se presentó como un sacrificio por nuestros pecados. Es solo a través de Él que podemos tener una recta relación con Dios. Y esa relación nos llevará a hacer buenas obras, amar a Dios y amar a los demás, así como Él nos amó de tal manera a la humanidad caída, que se entregó por ella. Él espera que su amor se exprese a los demás a través de quienes lo acepten. Hermano, Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarte a través de este medio virtual. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y entender que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que Él nos mueve a tener fe y que Él nos mueve a que nosotros expresemos de cuánto amor nos ha dado a nosotros y cómo no nosotros podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dios te bendiga, hermano. Que Dios haga permanecer, que haga reflejar su rostro sobre ti y que ponga en ti paz en tu hogar y donde quiera que te desenvuelves.
Dios te bendiga, hermano, y nos estamos viendo pronto. Amén.